Hola, ¿qué tal? En esta presentación hablaremos acerca de un tema de suma importancia debido a su afectación en la población adulta principalmente. Les hablaremos acerca del tema de insuficiencia venosa periférica, entendiendo que la enfermedad venosa afecta de un 10 a un 40% de la población adulta. Principalmente afectará a las extremidades inferiores y pues van a atender a la cronicidad y pues la posterior complicación de ellas. Y pues que esta va a tener repercusiones en cuanto a las labores cotidianas del paciente, así también como una repercusión económica, pues debido a que éstas tienen que tener un adecuado tratamiento, pues para que no lleguen a las posibles complicaciones. Entonces, en esta presentación les hablaremos acerca de este tema. Durante el desarrollo de esta presentación, retomaremos puntos importantes en cuanto a la patología, iniciando con los antecedentes históricos, que es importante hacer mención de aquellos personajes que dieron pauta para conocer pues como tal la fisiología de las venas, que hablaron acerca de la circulación venosa, que más adelante pues haremos mención de cada uno de ellos. Retomaremos también la definición, también la epidemiología, los factores de riesgo que son importantes, que desencadenan pues como tal todo este proceso fisiopatológico, y también es importante retomar pues la anatomía y fisiología del sistema venoso para posteriormente entender la fisiopatología y retomarlo o hacer contraste con el cuadro clínico y entrar dentro de las clasificaciones. Retomaremos o haremos mención acerca de los métodos diagnósticos que son importantes para hacer un diagnóstico temprano para pues su posterior tratamiento, abarcando desde las medidas generales y pues también tocando la parte quirúrgica. Ahora haremos hincapié en los antecedentes históricos, haciendo mención de diversos personajes que describen lo que ahora se conoce como insuficiencia venosa periférica. Iniciaremos con el papiro de Devers, que en el año de 1550 a.C. describe lo que es la enfermedad varicosa, haciendo mención a su tratamiento mediante cauterización. En esta diapositiva encontramos una imagen que es un bajo relieve que se encontraba en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas, el cual se fundó aproximadamente en el siglo IV a.C., el cual pues representa una vena safena interna con una enfermedad varicosa, que lo podemos observar que es un tallado en piedra y se observa pues como tal en la pierna propiamente, pues como existe una protuberancia o se marcan demasiado esta vena, y pues como tal es la primera representación gráfica que hace mención a una enfermedad varicosa. Otro personaje del cual se hace mención en la literatura es Hipócrates, el cual describe el tratamiento que él le da a la enfermedad varicosa mediante la oclusión, y esto lo logra mediante la punción repetida de las varices. Galeno, que es otro personaje que se menciona, el cual es el primero en diferenciar entre arterias y venas, también menciona cómo él trata las úlceras mediante la colocación de empastados en la lesión. En la Biblia también se hace mención donde Ezequiel es curado de una úlcera venosa crónica mediante la colocación de empastados de pescado y agua en esta úlcera. En el siglo XIII, la cultura árabe por Avicena describe el tratamiento de la insuficiencia venosa y también hace mención de la circulación mayor, o es el primero en describirla. Otros personajes que encontramos en la literatura es Miguel Servet, que en el siglo XVI describe la circulación menor, y un siglo después William Harvey en su publicación Conocimientos de la Circulación, en el año de 1648 describe la circulación del retorno, y de igual manera describe el sistema de la circulación en general.
Otros personajes que encontramos en la literatura es Miguel Servet, que en el siglo XVI describe la circulación menor, y un siglo después William Harvey en su publicación Conocimientos de la circulación en el año de 1648 describe la circulación del retorno y de igual manera describe el sistema de la circulación en general. Es Fabricio el primero en hacer una descripción anatómica de las válvulas venosas y su funcionamiento en su obra de Venarum Ostiolis. No data como tal una fecha en específica, pero es el primero en realizar una descripción como tal de la fisiología de las válvulas y su importancia. De ahí fue Tomás Rimas quien postuló el reflujo del callado de la vena safena interna como un factor desencadenante de una enfermedad varicosa. Adentrándonos al tema, daremos inicio con la definición de la insuficiencia venosa periférica, entendiendo que ésta se caracteriza por la inadecuada capacidad funcional del retorno sanguíneo que está dada por las venas y se relaciona con anormalidades de la pared venosa y del aparato valvular que nos va a conllevar a una obstrucción o un reflujo de la sangre contenida en las venas, que se correlacionará con el cuadro clínico que más adelante se mencionará. Hablando de la epidemiología de esta patología, se calcula que de un 25 a un 50% de la población mundial suele ser afectado. Hay un predominio por el sexo femenino de un 50 a un 55% y de un 40 a un 50% por el sexo masculino, entendiendo que aproximadamente la mitad de estos pacientes van a tener una enfermedad visible, en este caso varices. La edad y el sexo son los únicos factores identificados de forma consistente para las venas varicosas. La etiología de la insuficiencia venosa periférica, como su nombre lo dice, se debe a una insuficiencia del aparato valvular del sistema venoso que puede ser causado por alteraciones congénitas o por padecimientos adquiridos. En cuanto a esta clasificación que encontramos en la tablita en esta diapositiva, lo divide en congénito, ya sea por el síndrome de Kipler, que es una condición que altera el desarrollo de los vasos sanguíneos, de partes blandas y de tejido óseo. Así también lo divide en una etiología primaria, que no, como tal no hay una patología de base, pero se relaciona más con los factores y estilos de vida del paciente, que más adelante se les mencionarán los factores de riesgo. De igual manera, en una secundaria, ya sea causada por un síndrome postrombolítico o por un trauma, y también se encuentra la no identificada, que como tal, como su nombre lo dice, pues no existe algo identificable que nos propicia a el desarrollo de esta patología. En cuanto a los factores de riesgo, los principales que se mencionan en la literatura es el sexo, que como ya lo mencioné, tiene un predominio por las mujeres, así como también los antecedentes familiares, ya que puede haber una alteración congénita de base. La obesidad es otro factor que se menciona, debido al haber un mayor aumento en la masa, pues propicia que haya una disminución en la funcionalidad de las bombas musculares que se tienen para el retorno venoso. El embarazo se menciona como otro factor de riesgo debido a que el aumento en el tamaño del útero propicia a que haya o que ejerza un efecto de masa sobre la vena cava inferior y la obstruya parcialmente, aumentando el reflujo dentro de las extremidades inferiores. El ortatismo prolongado, como lo es en algunas ocupaciones, también es un factor de riesgo porque propicia a que exista un inadecuado retorno. La vida sedentaria, que va muy de la mano con la obesidad, es otro factor de riesgo. También, como lo mencioné en la clasificación de la etiología, el trauma en extremidades inferiores es otro factor de riesgo porque nos propicia una alteración en el sistema venoso. La trombosis venosa previa es otro factor de riesgo, así como también
las profesiones de riesgo, como lo son aquellos que pasan horas prolongadas de pie o que también utilizan calzados inapropiados, lo cual propicia, como ya lo mencioné anteriormente, que las bombas musculares funcionen adecuadamente para un adecuado retorno venoso. Es importante hacer mención a la anatomía y fisiología del sistema venoso, que en las extremidades inferiores está dividido en 3 sistemas: un sistema superficial, un sistema profundo y un sistema perforante, que a su vez está contenido en 2 compartimentos: el compartimento superficial, que va de la fascia muscular hacia la dermis, en el cual se encuentran las venas superficiales, y el compartimento profundo, que va de la fascia muscular y alberga a las venas profundas. En cuanto a las venas perforantes, son aquellas que comunican las venas superficiales y las profundas. Estas venas perforantes poseen un sistema de válvulas que solo permiten el flujo en el sentido del sistema venoso superficial hacia el profundo. Es importante también mencionar que estas válvulas que posee el sistema venoso son estructuras derivadas del endotelio que tienen forma de nido de golondrinas e impiden el flujo retrógrado. Pero también aquí juegan un papel muy importante las bombas musculares que tenemos, debido a que cuando existe una contracción sostenida, las válvulas se abren para que permitan el flujo en una sola dirección hacia el corazón, mientras cuando existe la relajación del músculo, permiten que estas válvulas se cierren, coaptando de una manera adecuada para que no exista un reflujo de la sangre. A modo de recordatorio, tenemos que el sistema venoso superficial está formado por las venas subcutáneas y las venas afenas largas y cortas, mientras que el sistema venoso profundo comprende las venas tibiales, las popícleas, las femorales y las ilíacas. Ya para finalizar, tenemos que las funciones del sistema venoso son las siguientes: el retorno venoso de la sangre de las extremidades hacia el corazón, la reserva hemodinámica y la termorregulación. Ahora hablaremos de la patología. En la insuficiencia venosa, las venas afectadas son las de los miembros inferiores. La circulación en esta zona consta de venas superficiales, comunicantes y profundas. Estas realizan el retorno venoso, pero para que esto se dé se apoyan de distintas condiciones, como el bisatergo, que es la presión propiamente de la sístole cardíaca, la presencia de válvulas unidireccionales que evitan el reflujo venoso, la presión negativa de la cavidad torácica, sobre todo en la expiración, que es conocida como bisafronte, y la existencia de bombas musculares como la plantar y la poplitea. El problema se presenta cuando las válvulas unidireccionales que les había mencionado se tornan insuficientes, y esto se puede deber a varias situaciones, entre ellas la presencia de trombosis venosas profundas, el embarazo por la progesterona y los factores genéticos que afecten directamente a las válvulas. Ahora hablaremos del cuadro clínico. El paciente típico presenta venas dilatadas, es decir, varices, tienen sensación de miembros pélvicos pesados, sensación de pesantez y edema pretibial. Cuando el problema no es tratado correctamente y persiste, empiezan a aparecer las hemorragias petequiales, la piel se torna de color ocre, y si llega a existir una trombosis puede haber un dolor de tipo urente y punzante. Además, el paciente refiere cansancio y prurito. Esta enfermedad tiene distintas clasificaciones, pero la más usada es la llamada SEAT por sus siglas, y consta de 6 etapas. La etapa 1 se caracteriza por la presencia de arañitas o telangiectasias, es decir, dilatación de venas menores de 3 milímetros de diámetro. La etapa 2 se caracteriza por la presencia de venas varicosas, la dilatación de venas mayores de 3 milímetros de diámetro, y la etapa 3 es la presencia de edema pretibial, y esta se presenta generalmente transcurridas las horas de trabajo.
La etapa 4 se caracteriza por el cambio de coloración de la piel. Toman el color café o el color ocre y se presenta normalmente en pacientes que llevan más de 10 años de evolución. La zona más comúnmente afectada es la zona de los tobillos. También es denominado lipodermatoesclerosis. La etapa 5 se caracteriza por la presencia de úlceras cicatrizadas y requiere la atención obligatoria de un especialista. La etapa 6, que es la etapa más grave de la enfermedad, se caracteriza por la presencia de úlceras activas. Bueno, en cuanto al diagnóstico, lo vamos a realizar primero por métodos clínicos y hay que recordar que esta patología se presenta en los miembros inferiores, en el sistema venoso profundo, en el sistema comunicante y en las venas superficiales, y que estas últimas van a estar constituidos por el sistema de la safena interna y de la safena externa. Entonces, al explorar a un paciente con insuficiencia venosa, vamos a inspeccionar las extremidades del pie en búsqueda de venas dilatadas y tortuosas y en un cambio de coloración, ya que el color ocre es distintivo en este problema. Y bueno, asimismo van a existir diversos estudios clínicos que nos van a ayudar para establecer el diagnóstico, los cuales vamos a dividir en dos grupos. Aquellos que van a evaluar los puntos de fuga desde el sistema venoso profundo hasta la superficial a través de los callados y las comunicantes superficiales, y el otro grupo es aquellos que determinan la permeabilidad del sistema venoso profundo. Bueno, y dentro de estas pruebas tenemos las pruebas para detectar reflujos del sistema profundo al superficial, o también se conoce como prueba de Brody, la cual nos va a servir para valorar la suficiencia de la válvula ostial del callado y de las comunicantes de la vena safena interna. ¿Y cómo vamos a manejar esta prueba? Bueno, con el paciente en decúbito vamos a elevar el miembro inferior explorado por algunos segundos para vaciar completamente el sistema venoso superficial. Después vamos a colocar una ligadura de goma en el tercio superior del muslo por debajo del callado de la safena interna, y a continuación vamos a hacer parar al paciente y después de 30 segundos vamos a liberar la ligadura. Dependiendo de lo que se obtenga en la prueba vamos a encontrar diferentes resultados. Bueno, vamos a tener una prueba nula o normal si se empieza a producir un llenado lento, normal, y si este es de abajo arriba. Vamos a tener una prueba positiva si las venas patológicas permanecen vacías o se empiezan a rellenar muy lentamente de abajo arriba por flujo desde las colaterales. Sin embargo, si nosotros soltamos la ligadura, se empiezan a rellenar de forma súbita de arriba a abajo, lo cual nos va a indicar una insuficiencia, pero que esta es del callado safeno interno, sin insuficiencia de las comunicantes. Y vamos a tener una prueba doble positiva si se observa un llenado rápido de abajo arriba antes de soltar la ligadura, lo cual nos va a indicar insuficiencia de las comunicantes. Y al soltar la ligadura va a empezar a aumentar de forma repentina el llenado de arriba abajo, lo cual nos va a indicar una insuficiencia del callado safeno interno. Y vamos a tener una prueba negativa si se empieza a observar un rellenado rápido antes de soltar la ligadura por insuficiencia de las comunicantes, sin que varíe al soltar la ligadura, lo cual nos va a indicar también una insuficiencia del callado safeno interno. También tenemos la prueba de Ochsner, la cual nos sirve para determinar la topografía de las comunicantes insuficientes. Por lo tanto, esta solo la vamos a realizar en caso de existir una prueba de Brody negativa o si es doble positiva. Y esto lo vamos a realizar con el paciente en decúbito y el miembro inferior se va a encontrar elevado, y vamos a colocar aquí 3 ligaduras. Una que va a ser en el tercio superior del muslo, la segunda que va a ser en el tercio superior de la pierna y la tercera va a ser en el tercio medio de la pierna. Después vamos a hacer que se pare el paciente y se van a liberar las ligaduras una a una de abajo hacia arriba. Vamos a observar lo siguiente. Si hay un llenado rápido entre las dos ligaduras, nos va a indicar la presencia de una comunicante insuficiente entre las dos ligaduras. Y si el rellenado súbito al soltar una ligadura, va a indicar la presencia de una comunicante insuficiente a nivel o si esta se encuentra inmediatamente por encima de la ligadura. También tenemos la prueba de Pratt, las cuales nos van a determinar la permeabilidad del sistema venoso profundo, y esta la vamos a utilizar para la tolerancia a la marcha y la vamos a usar con una banda elástica. Esta podríamos decir que es la más útil de todas las pruebas y la vamos a hacer con el paciente en decúbito y el miembro inferior elevado, y vamos a colocar una media o un vendaje elástico hasta el muslo.
De esta forma, al comprimirse el sistema venoso superficial, se lo excluye y obliga a que todo el retorno venoso se realice al sistema profundo. En este caso, le vamos a pedir al paciente que camine y realice algún tipo de ejercicio con los miembros inferiores. La intolerancia al vendaje manifestado por dolor nos va a sugerir la posibilidad de una obstrucción al drenaje venoso por el sistema profundo. En cuanto a los métodos vasculares no invasivos, estos los vamos a clasificar en métodos por ultrasonografía. Estos son los denominados Doppler o ecodoppler y podemos distinguir tres modalidades y los vamos a diferenciar porque tienen indicaciones, costos y requerimientos técnicos diferentes. Uno de ellos es el Doppler de onda continua bidireccional o Doppler convencional. Este método ha quedado en segundo plano tras la aparición de ecodoppler. Sin embargo, esta tiene una fiabilidad próxima al 90% en el diagnóstico. Es el método más sencillo y lo puede realizar cualquier persona con un mínimo entrenamiento y con aparatos portátiles, algunos de los cuales dice la literatura que son o caben en un bolsillo. Se utiliza sobre todo para evaluaciones rápidas en busca sobre todo de reflujos o insuficiencia valvular en el sistema superficial y en el sistema profundo. El ecodoppler es la exploración no invasiva que en el momento actual va a aportar la mayor información sobre la patología venosa, tanto aguda como podría ser trombosis venosa, como crónica, ya sea varices o secuela postrombótica. Ante la sospecha de una trombosis venosa profunda, en ausencia de otras causas clínicas evidentes, este método es la prueba más fácil o más sencilla y básica. Con este método es posible valorar las características del flujo venoso que en condiciones normales es detectable en las grandes venas, y este va a estar modulado por los movimientos respiratorios y también va a aumentar con las masas musculares distales. Y si se pierde alguna de estas características, va a ser un signo indirecto que nos permitirá completar el diagnóstico de trombosis venosa. Este es el único procedimiento no invasivo capaz de suministrar información topográfica y hemodinámica precisa de la circulación venosa a tiempo real. Otro es el duplex o doppler en blanco y negro. Aunque es un método un poco más sofisticado, requiere un entrenamiento de sus técnicos y pues tiene un costo más alto y nos va a suministrar por lo tanto una información mucho más completa en cuanto al estado de los tres sistemas, dado que va a aportar información sobre los reflujos superficiales, comunicantes profundos y las obstrucciones venosas con una precisión más detallada. En cuanto al Doppler a color, aunque es comparable al duplex en cuanto a la información aportada, la codificación por color simplifica el estudio, permite una mayor precisión y por eso ha sustituido al duplex. Otros son los métodos plestimográficos. Estos se dirigen a la detección y medición de los cambios de volumen y aplicada al estudio de la insuficiencia venosa, trata de medir los cambios de volumen que se producen en las extremidades tras ejercitar la bomba muscular o al bloquear el drenaje sanguíneo, aunque no son de uso tan extendido como los métodos antes mencionados, ya que no tienen una tan clara aplicación clínica, sino esta más bien es experimental. Bueno, en cuanto a los métodos radiológicos o conocidos como flebografía, durante mucho tiempo estos métodos fueron el estándar de oro para la evaluación morfológica de los sistemas venosos de los miembros inferiores. No obstante, en la medida que los métodos ultrasonográficos se han desarrollado, este método ya ha sido desplazado. Se basa en el estudio radiológico convencional por medio de la inyección de contraste yodado en el sistema venoso de los miembros inferiores y se reconocen dos modalidades. Uno es la flebografía ascendente o convencional. Este es el de uso más frecuente. El contraste se va a inyectar en una vena superficial del dorso del pie y se va a colocar una ligadura en el tobillo para obligar al contraste a circular por el sistema profundo, y de esta forma nos va a ser posible detectar obstrucciones totales o parciales del sistema profundo, visualizar también la circulación colateral y detectar los puntos de fuga. Y el otro es la flebografía descendente. Este es un método dinámico que muy pocas veces es utilizado y se va a indicar solo en los casos en los que sea necesario estudiar un reflujo valvular patológico del sistema venoso profundo y en especial para determinar las válvulas insuficientes para su reparación, como es una valvuloplastía, aunque en la actualidad la han sustituido en forma casi completa los métodos ultrasonográficos como ya lo había mencionado. Y bueno, están expuestos a posibles complicaciones como hematomas o lesiones venosas y trombosis venosas. Y en caso de que se llegue a identificar el reflujo venoso profundo, lo vamos a clasificar según sea la magnitud
Cuando hay un reflujo grado cero, esto significa que no hay llegada de contraste al eje femoral común. Si es grado 1, el reflujo va a llegar hasta la femoral superficial, hasta el tercio superior del muslo. Y si es un reflujo grado 2, este va a llegar hasta el tercio inferior del muslo. El grado 3 va a llegar a las venas profundas de la pierna y el grado 4 va a caer en cascada y alcanza a la parte distal de la pierna. Aquí solo los grados 3 y 4 son patológicos y esta misma clasificación la vamos a aplicar a aquellos detectados con métodos ultrasonográficos. En cuanto a la medición de la presión venosa ambulatoria, este es un método que no es de uso habitual en la clínica y que solo tiene fines casi siempre experimentales. Aquí se va a realizar por medio del cateterismo de una vena del dorso del pie que se va a conectar a un transductor de presión adecuada. Bueno, en cuanto a los métodos radioisotópicos, su uso solo se va a limitar a la detección de la trombosis venosa. Hoy en día de poca utilidad y vamos a distinguir dos tipos. Uno que son con fibrinógeno radioactivo, en cual su finalidad es detectar trombosis en actividad, es decir, en etapa aguda. Y el otro que nos va a permitir explorar la permeabilidad del sistema venoso profundo y también de la cava inferior. Ok, ahora, en cuanto al tratamiento. El tratamiento de esta va a depender de los síntomas, de la cronicidad de la enfermedad y de las complicaciones. Como tratamiento no farmacológico es necesario realizar ejercicio con la finalidad de activar la bomba muscular. También es necesario tener las extremidades elevadas cuando se encuentra el paciente en descanso y es necesario perder peso. Las varices no complicadas pueden tratarse también con escleroterapia farmacológica, con la aplicación de polidocanol siempre y cuando exista permeabilidad del sistema venoso profundo. También existen otros métodos para esclerosar varices. Ok, en cuanto a las medidas generales, pues la mayoría de ellas pretenden modificar algunos de los aspectos etiopatogénicos de la enfermedad, lo cual los hace altamente eficaces. Entre ellas están las genéricas, los cuales pues intentan contrarrestar los factores conocidos como causa de la insuficiencia venosa crónica. Otro de ellos es la obesidad. En pues en las mujeres especialmente el sobrepeso va a agravar de una gran sobremanera la enfermedad, por lo que es un factor determinante evitarlo o corregirlo. Otro es el sedentarismo. Evidentemente, no son recomendables los trabajos que requieren mantener a lo largo muchas horas esta posición. El vestido y el calzado también tienen un efecto aquí importante. La temperatura, en cuanto a los climas fríos y secos son los mejores tolerados por estos pacientes. Por lo tanto, es recomendable evitar las exposiciones focos de calor como saunas o exposición solar prolongada. Y también son efectivos los tratamientos con vendas frías o con hidroterapia. Otros son el estreñimiento, ya que se va a intentar corregir para evitar la hipertensión intraabdominal que produce, y las terapéuticas hormonales. En la ingesta de anovulatorios no son en general recomendable, pero pues debe valorarse en cada caso en particular y la situación concreta. Entonces, tanto estos anovulatorios como otros tratamientos hormonales constituyen un factor de riesgo de trombosis venosa y pueden llegar a agravar los síntomas en estos pacientes. Bueno, en cuanto a los físico-posturales, se recomienda un reposo con elevación de las extremidades inferiores. También, según sea la situación, se va a efectuar en cortos periodos alternados a lo largo del día. En cuanto a la actividad física, en general deben evitarse las situaciones en bipedestación prolongada y de inmovilidad de las extremidades inferiores. Se van a recomendar todos aquellos ejercicios que activen la bomba muscular. Algunos de ellos pueden efectuarse de forma sencilla durante la jornada laboral, como son las dorsiflexiones o al caminar, ¿no? El ejercicio aquí más recomendable en la práctica es caminar, obviamente atendiendo las características de cada paciente, y pueden ser suficientes 1 o 2 horas diarias. Otros ejercicios también son recomendados como el ciclismo, y cualquiera que suponga potenciar la bomba muscular también son recomendables. Entre estos está la natación y recordar que esta va también a actuar como hidroterapia.
Ok, en cuanto a las medidas compresivas, la compresión elástica va a ser el elemento fundamental en el tratamiento de la insuficiencia venosa crónica en todas sus fases. Aplicado adecuadamente en cada paciente va a ser la mejor arma terapéutica en estas situaciones. Su eficacia se va a basar en el hecho en el que va a contrarrestar toda la enfermedad o de forma activa los elementos fisiológicos fundamentales de la enfermedad, ya que esta nos va a ayudar a aumentar el retorno venoso, a disminuir el reflujo, con lo que se consigue reducir de forma significativa también la hipertensión venosa, y con ello se consigue tanto reducir la sintomatología, el edema y retrasar la evolución de la enfermedad. Bien aplicada también va a ser eficaz en prevenir o reducir las complicaciones más graves como es la celulitis o las úlceras, y como norma general esta se debe aplicar durante todo el día y la compresión debe ser la mayor posible tolerada por el paciente. Obviamente se va a personalizar el tratamiento a cada caso particular, y en los pacientes con patología isquémica asociada a compresión elástica deben usarse con la máxima precaución. Ok, las medidas de compresión elástica son las que más se utilizan. Los grados de compresión se van a basar en la presión hidrostática ejercida al nivel del maleolo. En general, estos se van a agrupar en una escala de 4 según las recomendaciones del consenso del capítulo español de flebología, y lo podemos utilizar en compresión leve o moderada, aquella que no sobrepasa los 20 milímetros de mercurio, compresión 30, media los que alcanza a los 30, la fuerte que llega a los 40 y la extra fuerte que alcanza a los 48. Como norma general, a mayor grado clínico, mayor va a ser la compresión que tenemos que ejercer. Y aquí va a ser fundamental concientizar al paciente de la importancia de esta medida, ya que va a ser una situación que deberá en ocasiones utilizar o mantener de por vida. Ok, las medidas de compresión inelástica o de contención se basan en el principio de actuar como una funda inelástica de la extremidad, que solo va a actuar en el momento del ejercicio y no con la relajación. Existen varios sistemas y mecanismos, aunque de estos el más conocido y utilizado va a ser el vendaje elástico, que requiere obviamente pues una aplicación cuidadosa. En cuanto al tratamiento farmacológico, existen multitud de publicaciones sobre fármacos aplicables a la patología venosa crónica, aunque nosotros haremos mención a los fármacos específicos para la patología venosa, y nos vamos a referir también a otros fármacos que en determinadas circunstancias o en situaciones especiales o en complicaciones tienen un valor demostrado y son necesarios. Entre estos están los venotónicos, que son los que se conocen como antivaricosos sistémicos o vasoprotectores por vía sistémica. Otros fármacos que también nos van a ayudar son las hidroquinonas, las gamma-benzopironas, las alfa-benzopironas, las saponinas, el ácido ascórbico como vitamina C. Aquí les dejo cada uno cuáles son sus aplicaciones o en qué nos pueden ayudar. Otros fármacos también van a ser los agentes reológicos. Aunque su uso no es absoluto generalizado a esta patología, la única indicación sería la pentoxifilina en el caso de que existan úlceras. Otros son los anticoagulantes, los cuales los vamos a utilizar pero de una manera profiláctica en situaciones en que se esté considerando un alto riesgo trombótico, como sería un encamamiento prolongado indicado en las úlceras graves o en procesos celulíticos activos. También están indicados los antibióticos, aunque su uso aquí se va a limitar a úlceras venosas sobreinfectadas. No van a estar indicados en la celulitis con integridad de la epidermis, ni en las varicoflebitis ni tromboflebitis si no son asépticas. En principio, aquí los antibióticos por vía tópica no son muy recomendables. Y los diuréticos, a pesar de que su uso excesivo no parece existir indicación en esta patología, otro lo podemos utilizar para controlar el edema. Otros aspectos también serían, como ya había dicho, los edemas sistémicos asociados a la patología y con indicación de tratamiento por ellos mismos. Y por último está la cirugía convencional, en la cual su objetivo es abolir el reflujo venoso y la hipertensión venosa distal. Y entre estas tenemos la flarectomía parcial, la ligadura del callado saneo femoral, la apopitlia o la ligadura de venas perforantes, o también la extirpación de la vena original y parcial invertida.